Gracia y paz, mis hermanos. Le pido excusa porque eh, desde que llegué estoy muy contrita. El Espíritu Santo está tratando mucho conmigo. Sí, le pido disculpas. Antes de compartir con ustedes el mensaje que el Señor me dio para la casa, duré varios días pidiéndole al Señor que me revelara el mensaje que impartiera. Y un día en el altar, Él me dijo que tenía que venir con el mismo versículo de el año pasado, solo que como una mujer nueva y edificada. Yo le dije, pero Señor, el mismo versículo. Y me dice, sí, pero tienes que predicar por testimonio, pero un testimonio muy diferente. La palabra que estaremos leyendo el día de hoy está en Proverbios 4. Estaremos leyendo desde el 20 hasta el 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Me quiero enfocar primero en el versículo 20, cuando él dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, para poder desglosar el mensaje que el Señor me dio para la casa. Y créanme que es un mensaje que me va a cortar a mí más que a ninguno de la casa. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, que somos llamados cristianos, debe de haber un cambio en nuestras vidas. Solo que a veces pasamos por situaciones que entendemos o creemos que tenemos la razón y nos justificamos en esa razón. Nos sentimos ofendidos con personas, con la vida, en fin, y solemos cometer un error, o no un error, en nuestra propia justificación. Vamos y a una persona o a varias personas buscando justificación a comentarle de nuestras ofensas. Y cometemos el error de que a veces le contamos las ofensas a personas que nos pueden edificar como otras que no nos pueden edificar. Y ahí radica el problema. Lo que voy a contar mi testimonio lo voy a hacer en base de un mensaje. Cometemos el error de cuando nos sentimos ofendidos, ir de persona en persona, sintiendo de que contándolo nos vamos a sentir mejor. Y a veces lo que hacemos es agrandar el problema. ¿Por qué? Porque hay personas que sí nos van a aconsejar según la palabra. Y hay personas que lamentablemente no nos van a aconsejar según la palabra, sino según sus propios argumentos. Y en eso me quiero basar hoy, de las cosas que debemos de aprender a cerrar nuestros oídos. Debemos de ser muy sabios de no todas las palabras que nos dan como consejo prestarle atención, porque ahí está el problema. En un momento
de mi vida yo me sentí ofendida. Según esa ofensa, me justifiqué en que yo tenía mis razones, por así decirlo, y me convencí de que yo era la que estaba bien, la que estaba ofendida, y de que yo tenía la razón. En la transición de ese tiempo fue un tiempo de que casi duré aproximadamente 10 meses detenida. Detenida porque esa situación me detuvo me detuvo de todas formas, me detuvo espiritualmente, me detuvo en mi casa, me detuvo en mi matrimonio, me detuvo en muchas situaciones. Yo me vi paralizada. Yo venía a la iglesia, me sentaba, tomaba la Santa Cena y venía porque yo no quería que la gente pensara de que, ay, se descarrió, duró muy poco tiempo en la iglesia. Y yo decía, no, yo no le voy a dar el gusto a la gente de que diga yo que ella se descarrió. Y por eso venía. Pero dentro de mí yo tenía un sentimiento de mucha ira, de mucho dolor y hasta de rencor por una persona. Lo que ocasionó que cada vez que yo hablaba del tema, se incrementaba más en mí como el dolor. En medio de esa situación, hablé con varias personas, muchas personas me edificaron según la palabra, pero yo decidí prestarle atención a las personas que no me edificaban y que aparte de que no me edificaban, herían más mi corazón. ¿Por qué? Porque a veces nos acercamos a personas que ya son heridas de por sí, vienen heridas de la vida, se sienten heridas hasta del aire que respiran, están heridas por todo. Entonces ellos en medio de sus heridas quieren envolvernos a nosotros para que nosotros seamos como un juez también de su causa. Y en medio de todo eso, que nosotros sirvamos como de jueces ante también sus ofensas y ¿cómo le explico? De que ellos destilan ese veneno, ya tú estás ofendida, entonces tú lo que vas a hacer es envenenarte también. Exactamente. Entonces, el Señor estuvo trabajando mucho conmigo sobre muchas cosas que debemos de cerrar el oído. Incluso me hizo escribir porque yo me puse, Señor, bueno, deposita tú lo que tú quieras. Y me hizo escribir 5 cosas a las que debemos de cerrar nuestros oídos. Como cristianos debemos, antes que cualquier cosa, tenemos que tener mucho cuidado en las conversaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque debemos de aprender que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestro fundamento debe de ser Cristo. Nuestro fundamento no puede ser las cosas que supuestamente ya dejamos en el mundo. Un cristiano cuando es ofendido, se siente ofendido, su deber es acercarse a la persona por la cual se siente ofendida, aclarar las cosas y decirle, o sea, explicándole desde su punto de vista su ofensa y no guardársela para sí. Y aparte de guardársela para sí, seguir argumentando con muchas personas sobre eso. Entonces, el Señor me hizo entender que primeramente las ofensas, de la manera que las debemos de cortar y eliminar de nuestras vidas, es como cristianos, primero yéndonos al secreto, no yendo donde una persona. Debemos de ir al secreto, pedirle al Señor que lo que no entendamos, que nos los revele y que aparte de todo permita que nuestro corazón sea como el de Cristo, porque a Cristo lo escupieron, lo maldijeron, lo ofendieron, no creyeron en Él. Y sin embargo, Él, aparte de que tuvo silencio, dice la palabra hasta lo sumo, o sea, hasta el final, no dijo una palabra. Lo que le dijo al Padre en un momento determinado fue que ellos no sabían lo que hacían. Entonces nosotros, cuando alguien nos ofende, debemos de primero ir donde Dios y orar. Acercarnos a la persona con la que tenemos la herida y
tratar de resolver eso y que eso se quede ahí, no argumentar con nadie. Se los digo porque eso no le pasó a mi mamá, eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. O sea, por yo no ir donde Dios, hablar con Dios y decirle, bueno, lo que yo no entiendo, revélamelo tú. Lo que hice fue que en medio de mi ofensa y queriendo justificarme en que yo tenía la razón, comencé a comentar de forma tal que eso se expandió y se volvió un chisme. Sabemos que el chisme es del diablo y eso lo dice la palabra. El chisme no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se forma un chisme, en medio de ese chisme se puede venir a desintegrar la moral de la persona, la credibilidad de su testimonio, se puede difamar a la persona y las escrituras dicen que el único acusador es el diablo. Enseguida nosotros estamos hablando de la persona, comentando algo de la persona, estamos acusándola, estamos actuando como el diablo, como el devorador. O sea, no estamos actuando como hijos de Dios que supuestamente somos. Estamos actuando como hijos del diablo. Porque la palabra lo dice, el que habla mentira, o sea, es hijo de él. No estoy actuando con la autoridad de ser hijo de Dios. En medio de que el Señor estaba tratando conmigo sobre el chisme, me decía que debemos de exterminar el chisme de nuestra vida. Para poder crecer en Dios, debemos exterminar el chisme. ¿Cómo lo exterminamos? Fácil, hermano. Nosotros tenemos aquí algo es el regalo más precioso que el Señor nos ha dejado, porque ahí está su palabra. Y Él nos dice que cuando alguien viene con nosotros con chisme, lo que debemos es de poner un stop y buscar la palabra. Anoche yo estuve incluso buscando y leyendo. Me gusta mucho el libro de Proverbios, no sé por qué. Y encontré algo que decía en Proverbios 10:18, si me pueden acompañar. Que dice que el que encubre el oído es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Esa palabra me golpeó porque yo dije, wow, el Señor me está diciendo que fui necia. Y el necio incluso es una palabra que yo misma me he corregido de decirles a mis hijos, tú sí eres necio, porque es una palabra que no es de Dios. El necio se argumenta que, o sea, el necio también pertenece a personas que no conocen a Cristo, personas que lo que están actuando es como el demonio quisiera. El chisme es una obra del demonio y el demonio de por sí es un acusador. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Cuando viene un chisme a nosotros, cuando viene una persona comentando un chisme a nosotros lo que debemos de decirle es, hermano, mire, hábleme una palabra que me edifique, hábleme de Cristo. Cristo debe de ser el principio, Cristo debe de ser el final. Y cuando la palabra me diga que el chisme es de Dios, entonces vamos a chismear. Mientras tanto, debemos de evitar eso. También el Señor trataba mucho conmigo sobre no aceptar las críticas de segunda mano. ¿Qué es la crítica de segunda mano? Cuando una persona se acerca a usted y le dice que otra persona habló de usted. Eso es un chisme, o sea, que viene de segunda mano. Y él, o sea, el Señor trataba conmigo que cuando viene una persona a decirle, mira que fulano, que fulana dijo tal cosa de ti, nosotros lo que debemos de hacer inmediatamente es cortar ese hilo en el aire. Y lo que debemos de decirle al hermano es, bueno, se supone que quien habló de mí tiene la capacidad de decírmelo a mí personalmente. Y en todo caso, si hay algo de mí que no le gusta o que no entiende,
que vaya al secreto y le diga a Dios que se lo revele. Porque considero que es lo que debemos de hacer como cristianos. También el Señor trabajó conmigo mucho sobre las falsas acusaciones. A veces nosotros, creyéndonos nuestras ofensas o justificándonos en ellas, aceptamos que otras personas acusen o hablen de otra persona. No sé si ustedes me entienden. Entonces, cuando viene y se arma una falsa acusación de la persona, cuando tú te das cuenta que las cosas no fueron así, hermano, mire, yo lo viví. Es fuerte. Porque toda la semilla que uno tira o todo el agua que uno tira es muy difícil recogerla. Ya después del tiempo. O sea, o no quizás cuando entendemos que las cosas no fueron así, sino cuando entendemos que no debimos de actuar así. Que debimos de actuar como cristianos que somos, como hijos de Cristo que somos. También entendí que debemos de cerrar nuestros oídos a las malas insinuaciones. Que por ejemplo, estemos en un grupo y que llegue una persona con una insinuación de un tema para que despierte en nosotras como el querer seguir hablando e indagando sobre ese tema. Llegar a un sitio, por ejemplo, que opinen, ay, pero el pastor hoy no me saludó, vamos a suponer el pastor. Él no me saludó, él solamente saluda a 2 o 3 personas. Entonces, que sea algo malintencionado con el fin de que nosotros digamos, ay, sí, él es de día. O, ay, sí, él solamente con su grupo. Debemos de evitar eso. Enseguida escuchemos que una persona llega con un tema que es una mala insinuación. Debemos de cerrar ese capítulo. Lo que yo quiero dejarle dicho a todos es que nosotros debemos de estar muy atentos a lo que nuestro oído escucha, a lo que prestamos nuestros oídos. A mí me pasó algo yo digo que muy grande, porque desde ahí hubieron muchos cambios en mi vida, en medio de la situación de la que ya yo vivía viviendo. Hacía varios meses, 11 meses, casi un año. En medio de esa situación, yo comencé a relacionarme con personas que en realidad no me estaban edificando. No lo digo como un chisme, porque el Señor sabe y yo estoy consciente de lo que estoy diciendo. Comencé a relacionarme con personas que lamentablemente yo creía que no pecaba porque yo no hablaba, pero escuchaba. Y en medio de las conversaciones se criticaban a muchas personas, se hablaba mal del pastor, se hablaba mal de muchas personas y yo le escuchaba y comencé a tener sentimientos encontrados, porque a veces cuando venía a la iglesia miraba a los hermanos raros, al pastor él sabe y le pedí perdón. Llegó un momento que lo tenía en mi pecho. Incluso en varias ocasiones pensé que todos los mensajes que él decía aquí, yo lo doy de testimonio porque es para que ustedes entiendan. Pensaba que varios mensajes que él decía aquí, él me lo tiraba a mí. Y me lo cogía para mí, señores, de forma tal que miren, yo me ponía en una actitud que yo decía barbaridades. Mi mamá siempre me decía, es que eso no es así, que tú se defiendes mucho, pero en fin. En eso duré varios meses de mi vida, viniendo aquí a la iglesia y tomando Santa Cena y prestándole mi oído al diablo. Porque cuando estamos en conversaciones donde se están acabando los hermanos, estamos prestándole los oídos al diablo. Aunque no creemos, pero sí. Hubo un momento en el que yo llegué a mi casa y yo me senté y el Señor, yo oí esa voz que me dijo, ¿y tú crees que tú no estás pecando? Y yo dije, pero yo no hablo, yo no opino. Incluso las personas me decían, a mí no me gusta compartir contigo porque tú nunca hablas. Y el Señor me dijo, tú estás pecando igual o peor, porque todo lo que tú escuchas te está clavando en el corazón.
Y aparte de que te está clavando en el corazón, te está haciendo heridas, te está enfermando, te está secando, no te está edificando. Entonces tú estás pecando contra mí, porque tú no estás escuchando nada que sea de mi palabra. Se lo comenté a mi mamá, incluso me acerqué a la persona y le dije, recibí del Señor que no puedo visitar más tu casa, no puedo seguir compartiendo en conversaciones en las que yo siento que yo estoy menguando y me estoy secando. Déjenme decirle que eso fue como matar un hijo que no parieron. Pero yo entendía que el Señor me daba la autoridad de yo decírselo. Yo no quería seguir caminando en la misma actitud. Yo estaba secándome totalmente. Yo le decía, Señor, wow, pero tanto tiempo en la iglesia y en una silla sentada, sin mirar crecimiento, sin todo lo que a mí me han dicho, que yo sé que viene de parte tuya, se está cumpliendo. Sin yo ver que tu gloria se está manifestando en mi vida. Yo me postraba a orar y yo recuerdo que yo me paraba porque yo decía, pero es que yo no encuentro ni qué decirte. Porque yo estaba tan seca que ya yo no encontraba ni cómo hablar con Dios. Ya no había comunión. Porque cuando nosotros pecamos, el criticar y chismear es un pecado. Y cuando eso llega a nuestras vidas, nosotros nos vamos secando, nos vamos deteniendo poco a poco. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que nosotros hablamos y que escuchamos vienen a hacerse eco en nuestras vidas. Le puedo decir que hubo un momento que cuando comenzaron las oraciones aquí en la noche, me invitaron varias personas, pero yo justificada, aún ya había pasado eso y me había alejado y estaba en mi casa. No tenía amistades más que con mi mamá porque decidí retirarme de todo el mundo. Había una parte de mí que no estaba sana. Y recuerdo que alguien me invitó a la oración y yo le dije, no, yo me quedo en mi casa orando. Yo no oraba nada. Yo me postraba 5 minutos. Entendía que el Señor no me estaba escuchando y que yo no encontraba qué decirle al Señor y me paraba y me acostaba. Una noche en la madrugada, algo me despertó y busqué una prédica sobre la amargura. Recuerdo. Y fue algo que impactó mi vida. Bueno, yo le puedo decir que yo me convertí de nuevo. Eso vino a hacerme volver a tener un encuentro con el primer amor. ¿Por qué? Porque yo entendí que todas esas situaciones que estaban pasando en mi vida habían ocasionado en mí un espíritu de amargura. Yo me sentía muy detenida, pero era por todas las cosas que yo había acumulado en mi corazón y no había pedido perdón al Señor. Cuando ese día yo me postré, oré, le pedí perdón al Señor, le dije que quería volver a tener esa comunión con Él. Yo sentí que todo se transformó en mi vida. Al otro día vine a la oración. Primero vine en la mañana y tuve una conversación con Israel, en la noche vine a la oración y el Señor comenzó a tratar mucho y a trabajar mucho conmigo. Le puedo decir que a partir de ese entonces, todo en mi vida comenzó de nuevo a circular, a fluir en el Señor. Comencé primero a perdonarme yo misma. Luego a perdonar personas que yo sentía que me habían ofendido, a no justificarme en la ofensa, sino a entender que como cristiana eso se tenía que cerrar y que había que cerrar un capítulo para poder seguir, que ya yo estaba cansada de estar en el mismo círculo, detenida. Después que ese acto pasó, le puedo decir que en mi vida han pasado cosas maravillosas. Mi esposo cuando vino, hubo un cambio en el matrimonio. Dios, wow, fue una cosa tan fuerte que quizás con yo hablarla no le podría explicar. Mi matrimonio comenzó a caminar con
como en 8 años que nosotros tenemos ya juntos, no había funcionado. Él mismo una noche me dijo, wow, verdaderamente ahora sí yo sé que tú eres una mujer que estás caminando bajo la palabra de Dios. Tú eres una mujer totalmente, óyeme, diferente. Y recuerdo que hubo algo que me marcó mucho, y es que durante mucho tiempo yo le vivía peleando a él porque él no, yo le decía, pero tú eres el hombre más raro, el evangelista más raro, porque yo veo que todo el mundo tiene una foto de perfil con su esposa en sus redes sociales, tú nunca has puesto una mía. Y lo atosigaba mucho con eso, y él me decía, el Señor a mí no me ha dicho que lo haga, y tú tienes que ser entendida. Y yo ponía una foto yo, pensando que él lo iba a hacer, y cuando yo veía que al tiempo no lo hacía, entonces yo la quitaba de nuevo. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que después que él vino, que se fue, que todo comenzó a fluir maravillosamente para la gloria de Dios. Un día yo me despierto, y él se había ido, y entro a mis redes sociales, y cuando lo primero que yo me encuentro, que el hombre puso una foto de perfil conmigo. Eso como que yo dije, wow, pero no le dije nada. Cuando entro a otra red social de él y veo que tiene una foto de perfil conmigo, digo, pero wow. Al paso de los días, él me dijo, es raro que tú no me has preguntado que por qué yo cambié la foto de perfil. Y yo le dije, no, porque tengo que ser... tengo que ser sabia, no puedo preguntar. Y él me dijo, no. Lo que pasa es que el Señor ahora sí me dijo que ahora sí tú eres una mujer edificada. Ahora sí yo le puedo mostrar al mundo la esposa que yo tengo. Tú quizás no lo entendías, pero habían cosas en ti que tenían que ser cambiadas y moldeadas. Ahora sí yo sé que tú has cambiado. Después de todo eso, comencé a caminar muy diferente. Comencé a cerrar todo el tipo de brecha que yo sabía que yo tenía abierta, o que podía tener abierta, en el sentido de, tenía situaciones con mi papá, de que por la distancia y eso, y aunque la relación ya estaba un poco mejor, no hablábamos mucho. Yo dije, no, yo tengo que cerrar esa brecha. Comencé a llamar a mi papá. Yo cuando llamo a mi papá, era muy difícil para mí, mi mamá lo sabe, yo decirle a una persona de que yo te amo. Yo llamo a mi papá y le digo, papi, te amo. Le vivo escribiendo lo más posible, yo te amo. Quizás él no lo entiende, yo sí lo entiendo. Mi hermana está aquí presente, y durante muchos años de nuestra vida hubo una distancia muy grande. Ambas ni sabíamos el por qué, pero la había. Y quizás muchas cosas acumuladas que habían en mí, y Dios las fue ordenando de forma tal que ahora yo siento que entre ella y yo hay una relación muy especial. Comencé a entender que para uno poder sanar las relaciones con las demás personas, con las personas que queremos sanar situaciones, lo primero que debemos de hacer es orar por ellas. Yo comencé a orar no solamente por mi hermana, por mi papá, comencé a orar incluso por personas por las que yo sentía que había sido ofendida. Y comencé a ponerla a todas en oración. Cuando yo comencé a hacer ese acto, que es el primer acto que debemos de hacer, ponerlas en oración, todo comenzó a fluir. Yo recuerdo que llegó un momento, ya para terminar, que no quiero ser extensa, que cuando yo estaba muy ofendida, y llegué al punto de que yo sentía que yo odiaba a esa persona. Yo venía aquí a la iglesia y yo decía que yo voy a tener que irme de la iglesia. Y hubo en un retiro que yo recuerdo que cuando yo estaba comiendo, lo doy de testimonio porque Dios me instó a hacerlo. Esa persona se me sentó al frente. Miren, hermanos, le voy a resumir con que yo me tuve que ir para mi casa porque yo sentí que era tanto la repugnancia que yo hasta le tenía a la persona que la comida me cayó mal. Y yo tuve que ir para mi casa y ya ustedes saben.
Cuando yo comencé a sentirme así, yo dije, pero esto no es de una persona cristiana. Pero ¿y cómo yo puedo sentir que una persona se me sienta al frente y que me cambia el ambiente de forma tal que hasta lo que yo me estoy comiendo me puede caer mal y que yo siento hasta repugnancia? Eso no puede ser de una persona que ha tenido un encuentro con Cristo. En la noche yo dije, no, yo tengo que cambiar eso. Comencé a orar por la persona. Comencé a orar y a romper eso. Después de eso yo pude acercarme a la persona y pedirle yo perdón. Por lo que quizás yo en un momento me sentí ofendida, yo pedí perdón yo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese acto para poderle tapar la boca al diablo y entender que nosotros no somos su marioneta. Nosotros debemos de hacer ese acto. Primero orar por la persona y acercárnosles y pedirle perdón nosotros. Le puedo decir que cuando yo hice eso fue como cuando se rompió, yo me imagino los muros de Jericó. Que en mí hubo una liberación de tal forma, que yo me sentía como que me habían quitado una casa de encima y que yo podía fluir como Dios quería. Desde ahí le puedo decir que mi vida ha sido totalmente cambiada y le quiero exhortar a cualquier persona que está aquí, que se haya sentido ofendido por algún hermano, que sienta cualquier tipo de situaciones con algún hermano. Yo he hecho el acto de que cualquier persona que yo he sentido que de una forma u otra yo le haya herido o quizás hecho sentir mal, en todos estos días después de yo he cerrado todas esas brechas, yo me le he acercado, le he escrito a cada persona que el Señor me ha instado que le pida perdón y excusa y disculpa. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cansada, me sentí cansada de estar detenida. El cristiano tiene que cerrar brechas en su vida. Si usted se siente ofendido, no se guarde eso, vaya donde el hermano, diga, cierre esa brecha, clausure esa ofensa, entienda que Cristo fue más ofendido, que nosotros lo vivimos ofendiendo a diario por situaciones, por acciones, por actos, y sin embargo Él nos ama. Cierre todo tipo de brecha que usted tenga, porque no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos el día que nos toca, y qué bonito sería nosotros podernos ir tranquilos sabiendo que tenemos todo acomodado, sabiendo de que cuando nosotros le pedimos algo al Padre, tenemos la autoridad de pedirlo porque estamos caminando en obediencia. Saber de que en medio de todas las situaciones de amargura que quizás vivimos, podemos decir, pero la superé, pero hubo un Cristo que yo vi que en medio de mi situación actuó. Hermanos, como dice el lema de la campaña ahora, esto se trata de Cristo. Eso no se trata de nosotros. Nosotros no podemos vivir por nuestra humanidad. Nosotros no podemos seguir caminando de sentir que nosotros estamos justificados porque a mí me ofendieron. No porque a mí me hicieron. No porque a mí. Eso es egocentrismo. El tanto a mí, el a mí. No. Tenemos que entender que en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu ya gobierna otro que es más grande que nosotros, que es Cristo. Y como Él debemos de actuar. Yo siempre recuerdo que posteé una frase hace un tiempo en Facebook y justamente me salió al encuentro de nuevo, que decía que no es más cristiano el que habla de Cristo, sino el que vive como Él. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es cada día tratar de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? El amor. Es difícil porque es muy bonito decirlo aquí, pero es muy difícil practicarlo día a día. De que cuando nos pisan un pie, tener que reírle al hermano y decirle, no ha pasado nada. Pero se puede. Es difícil, pero se puede. Se lo digo porque yo lo he vivido. Y hoy en día yo le puedo decir a cualquiera, cualquier tipo de ofensa que yo haya sentido, miren, ya para mí eso fue como una descarga. Pero primero tuve que entender que yo no me puedo justificar en mis razones. Yo tengo que entender que dentro de mí habita uno que es más grande
mucho más grande que esa justificación que yo pueda sentir, que el único que nos justifica es Él. En la palabra a mí no me dice, no, porque tú te puedes justificar. No, a mí me dice que somos justificados por Cristo. O sea, dejen detrás los rencores, dejen detrás las ofensas, los chismes. Se lo digo y esto me está partiendo a mí más que a nadie. De hoy en adelante vivamos o caminemos en el sentido de resolvamos cara a cara cualquier conflicto que tengamos, porque eso lo hace un cristiano, o no un cristiano, ese lo hace una persona que se traga a Cristo por dentro, o sea, que vive con Él por dentro. Tratemos de que cada acción que hagamos lo glorifique a Él, porque recuerden que nadie sabe el día de la hora, ni la hora, que puede ser como que nos llegue el día a nosotros como que mañana suene la trompeta. Y qué bonito sería que estemos todos con nuestra vida organizada y que cuando estemos delante de Él, no nos sentamos acusados. No, pero porque tú hiciste esto, porque tú no caminaste así. Y con esto que yo les hablé a ustedes, créanme, que a la primera que rompió en dos, y fue tanto así que yo decía, pero es que yo no quiero hablar sobre eso. Yo no quiero hablar, Señor, una exhortación y ya. Y antes cuando yo me estaba bañando, hubo una persona que me escribió y me dijo, el mensaje que tú tienes para el pueblo, dáselo. Y yo le dije, wow, fue como una confirmación de que sí, expresara lo que yo quería expresar. No me paré aquí hablándole del chisme y de las murmuraciones por querer, por una persona en específica, no. Yo estoy hablando con ustedes porque de todo eso el Señor en todos estos días en ese altar ha tratado conmigo. Primeramente conmigo, de que yo tengo que entender que yo no tengo que chismear, de que yo no tengo que calumniar, de que yo no tengo que comenzar a disipar un chisme. Yo tengo que ir a la intimidad, hablar con Dios y entender que yo no dejarle a su justicia, porque la palabra dice que no podemos pedir justicia, porque esa justicia viene a nosotros, sino que nosotros debemos de esperar en Dios el tiempo de que todas las cosas al tiempo de Dios salgan a la luz y se organicen. Es cuanto Dios le bendiga.